Radio Sónica, pero está solamente la mañana fría, digamos que la temperatura. Nosotros tenemos un programa muy calentito de abrazos, muy calentito de cariño, muy calentito de talento, muy calentito, porque vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado es José Salem, es un abogado, escritor argentino, residente en París. Reparte su vida entre estos dos países, tan lejanos como diferentes, Argentina y Francia. Un hombre de extrema sensibilidad, simpático, amable, dotado de una cultura exquisita. José es un apasionado que se descubrió escritor en París, donde además desarrolla su profesión de abogado. También aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, allí lo hace también. Hace 2 años aproximadamente, José estuvo presentando un libro de cuentos sobre el que vamos a estar hablando en unos minutos ahora con él y algunas otras cositas más. En la mesa con nosotros. Buen día, José, ¿cómo estás? Buenos días, Josefina, buenos días a todo el equipo y bueno, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. La verdad que Realmente. es una alegría para nosotros, nos sentimos profundamente orgullosos de tenerte en nuestra mesa, en nuestros estudios, y que, bueno, de alguna forma hayas venido a contarnos. Yo sé algo de tu vida profesional, sé que sos un eximio abogado, civilista y comercialista, Así es. y también un escritor. Sé que desarrollaste una carrera exitosa en Argentina y un día decidiste irte a vivir a París. Contanos un poquito cómo fue esto. Bueno, indudablemente la vida nos va llevando por distintos caminos que a veces no pensamos. Yo estaba muy bien, muy cómodo en este país, que es mi país, que es el país que amo, son mis raíces, es mi país evidentemente. Y hará unos 12, 13 años aproximadamente tuve una posibilidad, una oferta de trabajo en el exterior y realmente dudé mucho porque yo me formé profesionalmente aquí y insisto, este es mi país, pero dije, bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Lo que no hice de joven, buscar otra experiencia y fui a ver qué ocurría ya unos meses y realmente la experiencia fue tan positiva que decidí quedarme y además lo que encontré allí, que es lo que me faltaba aquí, era el tiempo. O sea, aquí tenía un ritmo que no tenía tiempo para nada. Casi Y nada. claro, y curiosamente allí pude desarrollar lo que la otra parte de mi, digamos, por ahí la parte más íntima, que era poder escribir, y aquí no encontraba el tiempo y allí sí lo encontré. Entonces, bueno, hay una serie de cosas siempre que me llevaron a quedarme y prácticamente instalarme allí, si bien vengo un par de veces por Eso es año. lo que te iba a decir. Yo creo, o sea, sé que venís muy seguido a Argentina, Así sé es. que, digamos que en las dos orillas desarrollás tu profesión, pero además de desarrollar la profesión, venís, o sea, te quedás Así acá, ¿no es es. cierto? Qué Sí, bueno. así es. Vengo un par de veces por año y cada vez que vengo mis estadías son de 30 días aproximadamente, un mes, porque sigo ligado al trabajo profesional aquí, al estudio de abogados que fundé hace ya 40 y pico de años, aunque Mm, parezca mentiras. Y bueno, y además, o sea, un poco para seguir en contacto directo ya con esta profesión. Yo empecé a hacer el teletrabajo hace 12 años, claro, antes de la pandemia, cuando no claro. existía. Y bueno, ha funcionado, pero vengo aquí a reforzar un poco todo eso y bueno, a ver, gente, familia y mi ciudad, mi país, evidentemente. José, me gustaría que nos cuentes cómo se despierta esta pasión por la escritura. Por supuesto que yo leí, no quiero spoilear nada, quiero que Pues, vos cuentes un poco de ese libro de cuentos, muy ¿no bien. es cierto? Que, bueno, hace 2 años presentaste también aquí en Argentina. Entonces, contanos un poquito cómo aparece esta pasión por la escritura. Bien. En realidad, mi relación con la literatura en principio es como lector, ¿no? O sea, soy un lector voraz, diría, desde siempre. Y bueno, y de tanto leer, siempre sentí ganas de escribir, pero el tema era falta de tiempo. Con lo cual, en un momento, algo tan simple como agarrar una hoja, y literalmente fue una hoja, no fue la computadora, y empecé a escribir una serie de relatos y bueno, y así me fui desarrollando hasta que cuando tuve tiempo de trabajarlo suficientemente, dije, ¿por qué no armar un libro? Entonces junté todos esos relatos
y como bien has dicho vos, hace 3 años ya, Tres casi 3 años, años. sí, parece Sí. 2 y yo Sí, recién mientras los decía sí, dudé. es que pasa tan rápido y en realidad salió aquí hace 3 años por Paradiso Ediciones, una editorial argentina, muy linda editorial, y no pude presentarlo porque fue en medio de la pandemia. Claro, claro, sí, sí. Y después, bueno, ya cuando volví a Argentina me pareció que no era, ya había pasado el tiempo. Como para presentarlo acá. Exacto. El libro se llama Donde la vida nos lleva, que es hermosísimo. Es un libro de Sí. cuentos precioso. Sí, es donde la vida nos lleva y confieso que cuando le tuve que elegir un título para esa serie de Sí. relatos, que son 13 relatos, dudé mucho porque, y voy a tratar de ser sintético, ¿no? Pero el título Donde la vida nos lleva nos da a pensar que la vida es la que nos lleva a nosotros individuos, ¿no? Como Sí. que nosotros somos un poco sujetos pasivos de la vida, cosa que no va mucho con mi forma de pensar. Creo que nosotros somos los que, con las decisiones de todos los días, grandes o pequeñas, vamos armando nuestras vidas y que evidentemente hay situaciones externas que nos influyen y a veces casi que nos determinan, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, creo que nosotros determinamos la vida y no al revés, pero el título me gustó, me pareció que tenía su poesía. Sí, sí, claro que bueno, la tiene. son una serie de relatos sobre el punto en común de estos relatos, que son los personajes son totalmente diferentes, es simplemente el momento de la vida en que viven en el momento del relato, que es un momento donde los personajes deben tomar decisiones, pero decisiones radicales, ¿no? Y bueno, y cómo reacciona cada uno. Omarcito. Sí, bueno, muy interesante todo lo que venís comentando, José, y también quiero preguntarte si esto que comentás del tema de los personajes que tienen que tomar decisiones y demás, ¿hay alguna inspiración en tu propia persona o de alguna manera fue todo ficticio, imaginado, o de algún amigo, amiga? Bien, como por definición, digo, y aunque algunos no me crean, lo reafirmo, no es autobiográfico en absoluto. Es decir, Okay. además son situaciones muy extremas en general, ¿no? Pero evidentemente la pregunta es muy inteligente desde el punto de vista que no es autobiográfico, pero nosotros ponemos, cuando uno escribe, cuando uno hace algo, siempre pone algo de sí, Siempre ¿no? tiene un tinte personal, ¿no es cierto? Totalmente. Que hace a nuestra historia. Totalmente, y más allá del argumento, de lo que le pasa a los personajes, que esas cosas no me pasaron, creo que ninguna de las que narro, lo que sí me ocurrió es el sentimiento, la sensación que generan esas situaciones. Es decir, uno creo que para hablar del dolor es más fácil hablarlo cuando uno lo ha vivido, ¿no? Hablo de un dolor concreto. Entonces, no pasé por esas experiencias un tanto extremas de estos personajes, pero sí por otros motivos seguramente he sentido ese dolor, esa pasión, esa necesidad de cambio. Entonces creo que es más fácil poder narrar algo, que lo importante más que la circunstancia de lo que les pasa es qué pasa con lo que nos pasa, con lo que les pasa a los personajes. Eso sí es personal, ¿no? Son vivencias que yo he tenido en cuanto al sentimiento y digamos, la enseñanza o el aprendizaje, ¿no? De lo que le pasa a los personajes. Muy interesante. José, una pregunta. Sí, por favor. Tu próximo libro ya no es de cuentos, es una novela. Por algunas cositas que pude leer ahí, parece ser que es una novela negra, cosa que me sorprendió, pero... A mí también y ahora te explico por qué. Pero por ahí porque sé de tu forma de escribir, ¿no es cierto? Entonces dije, una novela negra, José. Bueno, ahí, ¿no? Ansiosa por leerlo, obviamente. Sé que ya lo presentaste en España. Contame cómo te fue, o contale a nuestros oyentes cómo te fue. Y sé que próximamente, en junio, lo vas a estar presentando en Argentina y en toda Latinoamérica. Contanos un poquito de esa novela. ¿Cómo no? Bueno, ante todo el libro acaba de salir en España la semana anterior, hace unos 10 días, y aquí va a llegar, a mediados de junio va a estar aquí en Argentina. El género, tal como te ha sorprendido a vos, una novela negra, a mí me sorprendió, te diría que tanto o más que a vos, porque no soy lector de novelas negras, o sea, de novelas de suspenso, de crímenes, no soy lector, y confieso que cuando empecé a escribir no apuntaba hacia allí, pero bueno, hay algo que lo he escuchado muchas veces en muchos escritores y que me parecía que era una suerte de mito, de fantasía, y que ahora me doy cuenta que no tanto, que es el siguiente. O sea, cuando empecé a escribir esta novela que se llama Dominó, es una novela que trata de la vejez.
pero la vejez no vista desde afuera. En general uno escribe sobre la vejez, incluso ficción, desde afuera. La imagina. Yo para escribir obviamente la tuve que imaginar porque estoy ahí entrando, pero todavía tengo unos añitos. No, bueno, pero aquí es la historia de un grupo de octogenarios, o sea, gente realmente de la tercera edad, que entonces son ellos los que hablan, ellos mismos hablan de la vejez, la perspectiva que tienen sobre la vejez, sobre los sueños, sobre la gente activa, sobre los jóvenes, también sobre la realidad argentina, no desde el punto de vista político, pero sobre lo institucional. Aquí habla mucho también de cómo ve la gente, el ciudadano común, una persona ya grande, el Poder Judicial, ciertas instituciones, o sea, es ficción desde todo punto de vista. Sí, ¿no? sí, claro. Y bueno, el protagonista es un hombre de 80 años, viudo, jubilado, que vive en un barrio de clase media de la ciudad de Buenos Aires, y en realidad a esa edad uno espera un poco, sabe que la muerte puede llegar, pero no llega a su muerte, sino la de un vecino. Entonces, ¿cómo reacciona todo ese grupo ante esa muerte? Y básicamente, no me quiero extender demasiado, ¿qué pasa con los sueños a esa edad y con las cuentas pendientes, ¿no? ¿Se pueden? La pregunta es, ¿uno puede de alguna manera saldar cuentas y cumplir algún sueño o algo que siempre quiso? ¿Se puede a esa edad? ¿Es tarde? La respuesta, mi hipótesis está en esta novela, que bueno, insisto, básicamente es una mirada que tiende a ser bastante realista de lo que es la vejez, y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay historias de amor, mucho recuerdo, mucho balance, ¿sí? Pero la cuestión negra, o sea, el policial, el suspenso, que creo que lo tiene, o al menos traté de que lo tuviera, es algo totalmente secundario, ¿no? Es una novela costumbrista y que simplemente es una mirada de la vejez desde la propia vejez. Te escucho y me emociono. Bueno. Como me pasa con tus relatos, ¿no? Así que me imagino que va a ser de una sensibilidad extrema como lo sos vos. José, no quiero que nos dejes sin que nos cuentes cómo encontraste tu país. ¿Qué encontraste en este último viaje? Yo sé que vos venís muy seguido, estás muy atento a todo tenés toda tu familia en Argentina, una familia numerosa. Así es. Así que sé que estás actualizado, pero ¿cómo lo encontraste? Porque estuviste en la Feria del Libro, compartiste con muchos amigos. ¿Cómo encontraste? ¿Qué encontrás en este último viaje tuyo? Bien, como bien dijiste, si bien vivo a unos cuantos kilómetros de distancia, también es cierto que estoy totalmente en contacto, es casi como viviera por varios motivos, ¿no? Todas las mañanas leo 2 o 3 periódicos de Argentina, todos los días hablo con Buenos Aires, por temas laborales, con amigos, con familia. Entonces no es lo mismo que estar aquí, uno no tiene la temperatura del día a día, pero casi diría, ¿no? Con lo cual te digo que cada vez que vengo sé lo que me voy a encontrar, pero es cierto que al estar aquí uno palpa, uno camina, uno se sube a un taxi, uno habla con la gente y realmente, bueno, sabemos que hace mucho este país, independientemente de los distintos gobiernos, signos políticos, este país viene en una decadencia o en una desmejora constante, ¿no? Desde hace décadas. Y por supuesto sigo viendo una sociedad todavía muy dividida, y aclaro esto también, que yo veo que el mundo está muy dividido, ¿no? O sea, acá tenemos una grieta importante, pero creo que estamos en la época de las grietas, ¿no? Yo la veo mucho también en Francia, donde vivo, y en general cada vez se están ahondando más, ¿no? Y yo creo, y me quiero quedar con esto, tengo por primera vez la esperanza, aunque parezca increíble, que esa grieta aquí empiece a ceder. Es decir, pero más que una cuestión de voluntarista, una expresión de deseos, de alguna manera me sorprende que en este contexto donde sabemos todos que el plan económico actual implica un esfuerzo para todos, más o menos, para absolutamente todo el mundo, y que hay gente que cada vez le cuesta más vivir porque los precios aumentan increíblemente, pese a eso, noto una especie de paciencia, de paciencia en general, de gente, incluso de la gente que más castiga esta situación, ¿no? Porque cuando uno está con la heladera llena y puede llegar a fin de mes, aunque se tenga que limitar en otras cosas,
puede tener paciencia, pero lo que me llama la atención, y esto quiero rescatar, es que percibo, ¿no? Con todo el respeto de mi poco, estoy un mes nada más aquí, que veo que hay como una especie de paciencia, ¿no? Y eso me parece alentador, me parece esperanzador, porque creo que si la gente que peor la está pasando desde el punto de vista económico la tiene, creo que es una enseñanza para todos y que me hace La creer. palabra, me distraje unos segundos porque no paran de mandar mensajes hablando de la entrevista con vos. Bien. Un cariño muy, muy especial, una admiración profunda de parte de María Marta Escalante. Muchas gracias, María Marta. Te quería comentar, y ahora le voy a dejar unos minutos a mi compañero para que te haga una pregunta, pero no quería dejar de decirte esto, atendiendo a lo que vos venías explicando. Creo que la palabra que resume esto que vos estás diciendo es la esperanza. Y la verdad es que estos días con Julio en la mesa veníamos hablando mucho de eso, ¿no? Con nuestros invitados. Hay una coincidencia total de distintos partidos políticos, Exacto. de distintos pensamientos, pero hay una coincidencia en esto, ¿no? En que todos se sientan a la mesa y cuando nosotros preguntamos, porque la verdad es que es inquietante que cómo está mirando la gente, el ciudadano, lo que está ocurriendo en nuestro país, porque creo que es un ajuste fuertísimo. Sin duda. Es fuertísimo, es de un cambio de paradigma No total. lo hemos conocido nunca. Todos nos sorprenden con la respuesta tuya, por eso quise sintetizarte con esa palabra, Muy esperanza. bien. Omarcito. Sí, José, sabes Sí, que escuchándote hablabas de que al estar afuera por ahí no vivías la temperatura concreta, ¿no? del país. Digo, ¿y qué es lo que se extraña estando en el exterior? Digo, bueno, ¿qué es lo que extrañás vos de Argentina? Porque digo, sacando por ahí el tema de la familia, sacando por ahí el tema de los amigos, porque uno también extraña su país o sus raíces, Sin duda. incluso hasta cuando uno se va de vacaciones ya me agarra el síndrome de volver a mi casa, ¿no? Totalmente. Yo voy a ser muy sincero, Sí. acostumbro serlo, pero en este caso puntual, como dije al comienzo, yo tengo un gran amor por este país, porque es mi país, y el hecho de haberme ido a vivir al exterior no cambia en nada eso. Pero también debo reconocer que me siento muy bien allí, me siento muy bien tratado, o sea, me siento cómodo, siento como si estuviera en mi hogar también, ¿no? O sea, Es amable, es un país amable. es un país amable pese a lo que escucho del 99% de la gente, de los extranjeros que van a Francia como turismo, que viajan, que encuentran al parisino sobre todo un tanto hostil, un tanto serio, un tanto seco, frío. Es cierto, son diferentes a nosotros. Sí. Yo me siento muy bien y estoy súper cómodo, fantástico. Ahora, creo que si tengo que resaltar algo, y aquí sí voy puntualmente a lo que me preguntaste, es esa especie de, es el abrazo argentino, y perdón que lo simbolice en un gesto, ¿no? Pero creo que hay gestos que valen más de 1000 palabras. Sí. O sea, insisto, dije lo que me pasa a mí allí quizás para resaltar más lo que es el abrazo de aquí, ¿no? Claro. Allí he hecho amigos, y realmente amigos queridos, y me siento muy bien, pero el abrazo de aquí, cuando hablo abrazo, es abrirte la puerta de la casa, invitarte a comer a la casa, las charlas que duran horas y horas y horas, y bueno, y eso es muy nuestro. Esa calidez que tenemos es realmente invalorable. Pasa por ahí, no pasa por el dulce de leche que se consigue allá, claro. No pasa por la carne argentina que se consigue allá, claro, no pasa por el mate, no pasa por nada realmente, o sea, no extraño nada de eso. Pero disfruto tanto cuando estoy acá porque hay un contacto, es algo sensorial que es diferente a cualquier otro abrazo del mundo, creo. Y para mí es el tipo de abrazo que yo estoy acostumbrado. José, los tiempos de la radio son a veces feos, porque bueno, no nos permiten seguir este ratito ha sido hermoso disfrutando, para mí. No nos permiten seguir disfrutando, como en este caso lo estamos haciendo con vos. Desde ya todo el equipo sabemos lo que vos dijiste, el tiempo, lo que significa para vos el tiempo, y bueno, sobre todo cuando estás tan poco tiempo aquí en nuestro país. O sea que agradecemos infinitamente que hayas pasado por nuestro estudio, que nos hayas regalado este tiempo, que nos hayas contado algo de tu persona. Y bueno, por supuesto que deseamos lo mejor para Dominó, y por supuesto que te esperamos a la vuelta cuando vengas a presentar ese libro, que cuando ya tengas el lugar donde lo vas a presentar. Sí, esto va a ser en agosto, ya está. Por eso, cuando ya lo tengas bien definido el lugar, la hora y el día,
no dudes en compartirnos porque vamos a querer estar acompañándote. Va a ser un placer recibirlos y bueno, y desde ya gracias a ustedes. Soy un oyente de este programa. A veces los horarios me impiden hacerlo cotidianamente, pero si no el podcast. Y bueno, les agradezco mucho la invitación. Un placer. Este rato. Sabemos que es así. Por favor.